Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test. Nos volvemos a reencontrar hoy día miércoles 18 de mayo del año 2022. Siendo las 19 horas 7 de la tarde, vamos a comenzar una nueva clase revisando el libro del nuevo conductor profesional. Para todos los conductores que postulen a las licencias clase A, vamos a revisar su libro y estamos viendo uno de los temas relacionados con el transporte de carga, la aplicación en la reglamentación. Algunos temas de sujeción de la carga, los accesorios integrados, de tracción, métodos para tensar cable, etc. Los vamos a ir viendo paso a paso, así que pongamos bastante atención. Recuerden que nosotros le ayudamos a estudiar el libro del nuevo conductor y las recomendaciones son las siguientes: de hacer bastantes ejercicios en la plataforma le va anunciando el porcentaje de aciertos y, más que acierto, el porcentaje de conocimiento que va teniendo a medida que va practicando. Diariamente debería subir su porcentaje de tanto acierto en las preguntas y respuestas, le sube el porcentaje de conocimiento y le va indicando para cuando ya esté listo para ir a dar el examen de su licencia. Así que vamos a abrir el chat para saludar a todos los que puedan estar conectados, que quieran conversar, que nos digan de dónde nos están sintonizando. Ya por ahí disponible en el chat está Pablo Pacheco. Pablito, te saludamos desde acá, desde la plataforma de Práctica Test. Los demás también nos pueden ir saludando para saber si están conectados, cuál es la licencia que postulan, así saber cómo están encaminados. Gabriel Serra Torres también, me parece que Gabriel era quien postulaba la A3 y la A5. Me parece que ayer lo teníamos en pantalla. Sebastián Acosta dice, desde acá de Antofagasta postula la licencia clase A2. Gabriel nos confirma que él es quien postula la A3 y la A5. Las mayores licencias profesionales que pueda tener el conductor son la licencia A3 y A5. Después se puede ir especificando y perfeccionando en algunos certificados para el transporte de explosivos, materias peligrosas, corrosivos, etc. ¿Ya? Ahí se puede ir perfeccionando. Lo puede hacer en INIVIP, en CEMEP, también en Pedro de Valdivia, Carabineros de Chile, y en el Instituto Nacional de Investigaciones Viales y Psicotécnicas. Cristina Vergara también nos saluda, postulante a la clase A2, transporte de pasajeros, clase A2 Cristina. Transporte de pasajeros, donde puede conducir vehículos que no superen los 17 asientos, incluido el conductor, y ambulancias, taxi colectivo, indistintivamente taxi, así dice el artículo 5 al 29 de la licencia de conducir. También con las A2 Cristina, para también Sebastián Acosta, cuando ustedes ya tengan en posición su licencia A2, si tienen más de 2 años de antigüedad con la licencia, ustedes pueden conducir un minibús en este caso, que no supere los 32 asientos y que no supere los 9 metros de longitud. También lo pueden hacer con la clase A2. Ya con la A3, como postula en este caso Gabriel Serra Torres, ya con la A3 ustedes pueden conducir vehículos sin límite capacidad de asiento y transporte escolar. Pablo Pacheco dice, yo aún no postulo nada, ya que estoy esperando que reparen el vehículo que voy a usar. Muy bien, Pablo. Excelente, excelente, bien anticipado, y así puedes estar practicando, puedes ver tu porcentaje que vas llevando, y cuando ya tengas listo tu porcentaje, tú puedes ir a dar el examen al municipio. Jaime Freire, buenas tardes, Jaime, nos volvemos a reencontrar. Buenas tardes, Jaime. Ya, chiquillos, vamos a ir compartiendo la plataforma para que vamos estudiando paso a paso. A ver, creo que acá lo tengo listito. Plataforma. Acá. Si bien es cierto, vamos a compartir. Ahí, ahí ya me aparece. El índice de los contenidos. Ayer pudimos ver algunos requisitos específicos de circulación por tipo de vehículo y servicio. Pudimos ver también el transporte de gas licuado,
También el transporte de gas licuado en cilindro. Hasta ahí llegamos. Imagínense, todo lo que vimos ayer fueron estos dos pasos, más el transporte de carga generalizado. En el transporte de explosivos nos vamos a direccionar muy prontamente. Aquí estoy con el chat. Ya, acá estamos con el chat listo. Cualquier pregunta, duda, consulta, está disponible aquí en la plataforma. Ya, vamos a ir al transporte de explosivos. Dice, está normado por el Ministerio de Defensa. ¿Por qué está normado por el Ministerio de Defensa? Porque tiene que tener gente capacitada para transportar este tipo de explosivos. Por eso tienen el transporte de explosivos no necesariamente se puede conducir con los tipos de licencia A4 y A5, también tiene que tener una específica de acuerdo a lo que está conduciendo. Pablo Pacheco dice, si te preguntas, mi porcentaje actual es 71%, eso creo yo, está muy bien, Pablo, estás muy bien. Si todavía incluso no tienes tiempo, no tienes una fecha determinada para tomar el examen, estás muy bien. Cuyo reglamento completa las normas generales antes descritas. Entre otras disposiciones específicas, el correspondiente reglamento establece lo siguiente. ¿Ya? Vamos a ver. Las operaciones de carga y descarga deben realizarse con luz natural. Ahí tenemos un requisito para los transportes de explosivos. Preferentemente, ¿por qué? Mire, si se puede, pero aquí en la normativa, claro, como sale preferentemente, nosotros podemos, se puede hacer, pero la ley nos encarga que operemos la carga y la descarga con luz natural. Es una pregunta de prueba. Los explosivos no pueden ser transportados en camiones con remolque de ningún tipo. Los vehículos deben tener una antigüedad máxima de 15 años. Los vehículos deben contar con una luz estroboscópica de color amarillo en la parte trasera y en la parte central. La carga máxima a transportar es de 30 toneladas. Pregunta de prueba también. Esta debe estar cubierta con una lona gruesa incombustible que la proteja del sol, la lluvia, humedad, inclusive de las chispas que puedan afectarla. Por eso tiene que ser incombustible. Se debe evitar el tránsito por ciudades. Si no fuera posible evitarlo, se debe realizar por las partes menos pobladas y en las horas de menos movimiento, de menor movimiento. La velocidad no puede ser superior a los 80 kilómetros por hora. Cuando le permita en un lugar más de 80 kilómetros por hora, no puede ser superior a 80 kilómetros por hora, para que lo tengan claro, porque acá no sale bien especificado, no vaya a circular el conductor con transporte explosivo por la zona urbana a 80 kilómetros por hora, porque aquí dice que su límite es 80 kilómetros por hora. Lo que me está indicando es que aunque diga 100 kilómetros por hora, la pista, autopista, carretera, dos pistas en el mismo sentido, zona rural, me tengo que limitar a los 80 kilómetros por hora. Es igual que los camiones y los vehículos pesados, aunque diga 100 o 120 kilómetros, el límite no pueden superar los 90 kilómetros por hora los normales. Y aquí estamos hablando de los explosivos hasta 80 kilómetros por hora. En caso de tempestad eléctrica, el vehículo debe detenerse en un lugar despoblado, retirándose de las personas que la tienen a cargo a un sitio cubierto de los riesgos de una posible explosión. Durante la carga, descarga y aseo, los vehículos deben estar frenados y acuñados y conectados a tierra directamente con un cable conductor de cobre. Todo el personal que participe en la operación de carga y descarga debe usar vestimenta apropiada y equipo de protección personal y debe contar con la licencia de manipulador de explosivos. Mira, aquí arriba hablaba de un cable conductor de cobre. Ese cable, si ustedes se dan cuenta, cuando hacen carga y descarga en las bencineras,
ahí se puede notar el cable del conductor de cobre. Transporte de productos del mar. El transporte de productos del mar y sus derivados deben cumplir los siguientes requisitos. Se debe efectuar en vehículo cuyo compartimiento de carga posea características de hermeticidad, pregunta de prueba, que impidan el encurrimiento de líquidos al suelo, así como la caída de dichos productos hacia afuera del vehículo. La superficie del compartimiento de carga en su totalidad debe ser de material lavable, no absorbente ni degradable, sino que lavable. El transporte de pescado fresco a granel debe efectuarse en camiones con una caja de carga tipo tolva. La tolva debe estar cerrada con una cúpula metálica de plástico u otro material resistente, y de todas las yunturas entre la tolva y los elementos de cierre de la misma deben contar con sellos de goma o plástico según se requiera, a fin de evitar el encurrimiento de líquidos al piso. Es complejo el transporte de pescado. Transporte de pescado congelado se debe efectuar en vehículos de carga que sean frigoríficos o isotérmicos. La harina de pescado, cuando sea a granel, se debe transportar en camiones con caja tipo tolva. El aceite de pescado se debe transportar en vehículos con estanques destinados exclusivamente para ello. Los vehículos motorizados destinados al transporte de productos frescos del mar deben disponer en su exterior de un letrero con la frase productos frescos del mar. Debe estar identificado. Ya, vamos al chat. Jaime Frengire nos indica que hoy dio la prueba 2 y a 4 me fue bien. Ya tengo mi licencia de conducir. Pucha, qué felicitaciones, Jaime, te pasaste. Te pasaste, Jaime. Muy bien. Muchas felicitaciones. Aquí vamos a hacer una pausa. Así nos recomienda cómo te fue, qué preguntas a lo mejor fueron las difíciles, ya que todos esperamos, los que estamos conectados también a veces, que alguien que haya vivido la experiencia que nos pueda decir una pregunta a lo mejor difícil que te haya salido y dar las recomendaciones del caso para que les vaya bien a tus compañeros que están hoy día conectados. Desde ya, en nombre del equipo, es saludarte, darte las felicitaciones. Siempre le digo a los alumnos que aprueban, ya estás con tu licencia a 2 y a 4, a todos los alumnos que aprueban, es una felicidad para ti, tanto como para nosotros, ya que nos sentimos comprometidos con todos los alumnos para que puedan sacar su examen aprobado. Elías Colil nos dice, hola, yo la doy mañana. ¡Ah, qué nervios, Elías! Pablo Pacheco dice, vaya Jaime, te tengo un poco de envidia. Bueno, qué bueno, bueno. Pues ya Jaime ya le tocó pasar los nervios mayores, así que ahí Jaime yo creo que ya nos está escribiendo una de las preguntas a lo mejor que más le hizo dudar, y también nos está recomendando qué hacer para que le vaya bien como le fue a él. Sebastián Acosta dice, yo doy el examen el próximo viernes 27. Sebastián, a estudiar, te queda una semanita y media más o menos. ¿A qué licencia vas, Sebastián? ¿Nos puedes indicar, porfa? A2, muy bien, muy bien. Jaime nos da la recomendación, leer bien y con tranquilidad. Leer bien y con tranquilidad. Muy bien, yo me sumo a las recomendaciones de Jaime, y lo otro que puedo decirle, haga bastante ejercicio en la plataforma, en su app. La app se puede descargar de los teléfonos, de las tablets, puede descargar la app de Práctica Test con su código y puede ingresar a hacer las preguntas y respuestas para ir practicando día a día. Vamos al transporte de ganado, bovino y de carnes. El transporte de ganado bovino en camiones tiene que cumplir, entre otros, los requisitos siguientes. Los vehículos deben llevar un letrero que lo identifique como tal
y tener una ventilación apropiada. Se debe utilizar picanas con elementos punzantes para la movilización del ganado. El piso debe ser antideslizante e impermeable, con dispositivos que impidan escurrimiento. Las paredes deben ser de una altura mínima de 1,7 metros y deben tener superficies internas lisas e impermeables sin rebordes ni otros elementos que puedan ocasionar daño a los animales. Las puertas se deben poder abrir en su ancho total y con una altura que permita un expedito paso de los animales. La superficie interna mínima debe permitir un cómodo transporte de los animales y se exige un mínimo de 1,2 de 1,5 metros más o menos, o 0,2 por cada 500 kilos de peso vivo. En el caso del transporte de terneros, cada piso debe tener una altura mínima de 80 centímetros de paredes, incluidos los espacios de ventilación, en la extensión total de las paredes laterales. Los animales deben acondicionarse en forma separada físicamente cuando tengan características que lo hagan incompatible. Se permite la utilización de medios de fijación para aquellos animales que puedan causar daño al resto del ganado que se transportan. El conductor debe vigilar regularmente los animales transportados desde el punto de partida hasta su destino y someterlo a periodo de descanso y a brebaje cada 24 horas y por un periodo de 8 horas. O sea, para que no se estresen los animales, tiene que realizar estas paradas y esas pausas. Se puede transportar animales en camioneta, carros de arrastre especiales para ganado, remolque y semirremolque, siempre que se cumplan con los requisitos de las letras C, D y F anteriores. Vamos a ver, porque yo tengo aquí la letra C, D y F anteriores. Claro, que se cumplan los requisitos de descanso, del ganado semirremolque, de anticorrosivo, de las paredes, de los 80 centímetros también. Los medios anteriores de transporte a los contenedores destinados al transporte de carne, de subproductos y derivados cárnicos comestibles, faenados o procesados en el país, en el exterior, deben cumplir con las siguientes condiciones. Recuerden que los que estábamos hablando hace poco eran animales que aún estaban vivos. Ahora estamos hablando ya de faenados o procesados. Su estructura debe garantizar una adecuada higiene y refrigeración con un máximo de 10 grados Celsius para la carne y subproductos cárnicos. Vamos a ver qué nos dicen por acá. ¿Ven? Miguel Silva Arredondo nos escribe en el chat que da el examen mañana para la A5, clase A5, completa de transporte de carga. Muy bien, Miguel. Pablo Pacheco dice, lamentablemente mi suscripción termina mañana. A sacarle el jugo con las prácticas y con las clases grabadas. Y los animales menores, dice, como perros, gatos y etcétera, estamos hablando con animales que tienen un peso mayor. Hay animales menores y animales pesos mayor. ¿Ya? Para los animales menores, como perro y gato, pueden ir en un vehículo normal, pero tienen que ir con un dispositivo de cubrimiento para que ellos también no se sientan en golpe en los vehículos, tienen que ir de forma quieta. Eso podemos decirle a Pablo Pacheco. Acá estamos hablando del transporte. Para el transporte de los animales, son transportes de pesos mayores y ya vivos o faenados, y estos tienen que ir en camionetas o en transporte mayor de 3.500 kilos. Pero perros y gatos como eso pueden ir hasta en un vehículo, pero tienen que ir con las medidas de seguridad correspondientes para el conductor y para el animal. Deben permitir un adecuado lavado. Los vehículos
desinfección, desagüe y circulación de aire en su interior. En los viajes de una duración de más de 24 horas, el vehículo debe contar con un termógrafo que asegure la entrega de un registro, uno de cuyos sensores debe instalarse en el centro de la carga. Se prohíbe transportar estos productos conjuntamente con otros tipos de carga que puedan tener efecto perjudicial sobre tales productos. Las medias canales o cuartos de canal que no estén congeladas, enfriadas y envasadas adecuadamente, deben transportarse congeladas de manera que no toquen el piso, y las carnes troceadas. Los subproductos y derivados cárnicos comestibles en recipientes, bolsas plásticas o bandejas limpias, de superficie lisa, de material inoxidable que permite un adecuado lavado y desinfección. Transporte de productos forestales. También salen preguntas de prueba de esto. De acuerdo al decreto número 94 del año 1991 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, regula a los transportes de productos forestales. Este decreto contempla el transporte en camiones, remolques, semirremolques y vehículos especiales de madera en rollizos, troncos, cantoneras, chip, astillas, acerrín y despuntes. Eso habla el decreto 94. Tiene que tener claro para los conductores que postulan a las licencias profesionales. La mayoría de los transportes especiales profesionales tienen un decreto de ley, decreto supremo. Por eso dice DS, decreto supremo. El decreto, acá para los transportes de productos forestales, es el 94. Por ejemplo, el decreto para el transporte de locomoción colectiva es el decreto 212. El decreto para el transporte escolar es el decreto 38. Y así sucesivamente usted puede ir buscando los decretos de acuerdo a la licencia que está postulando, y usted puede leer los decretos de cada uno de los vehículos que usted va a conducir. Los vehículos que transporten cualquier producto forestal, además de llevar luces obligatorias para todos los vehículos motorizados, las que van colocadas en la parte superior de la carrocería, si mide más de 2 metros de ancho, y las cintas reflectivas obligatorias para los camiones, deben llevar como mínimo 2 luces amarillas en los costados de la plataforma de la carga, tanto de la unidad tractora como del remolque o semirremolque. Por eso llevan luz a los costados, amarillas o rojas algunos, incluyéndose el sistema tronquero. Luz de trocha, sí, Gabriel, luz de trocha, circular central, esa es la luz de trocha. A no más de 30 centímetros de los extremos de la plataforma que señalan la longitud del vehículo o combinación. Métodos de carga, descarga, estiva y amarre. Recuerden lo que significa estiva, por caso que le aparezca esa pregunta. La estiva, la definición no es más que acomodar la carga a bordo. El hecho sale como definición, es el arte de colocar la carga a bordo. Esa es la estiva. La carga, ¿qué es la carga? El principal objetivo de los vehículos destinados al transporte de carga es trasladar productos o materiales de cualquier tipo. El traslado debe garantizar la máxima seguridad. La carga mal sujeta, pregunta de prueba, ¿qué es lo que puede producir? Puede suponer un grave riesgo, tanto para otros usuarios, si se pierde total o parcialmente. También se pierde material y economía. Como para los propios ocupantes del camión, si se proyecta hacia adelante tras una frenada brusca o una colisión, o por ello el conductor debe conocer y respetar los principios básicos sobre la disposición y labores de la carga y descarga. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que es necesario acomodar la carga a bordo de una forma muy bien estivada, amarrarla muy bien, porque aparte de que va a perder dinero, economía en las pérdidas de los productos,
también puede causar un gran accidente de tránsito. Recuerde que los vehículos circulan a una velocidad alta en las carreteras y en las autopistas, y eso se multiplica cuando viene un producto inyectado, se multiplica la velocidad. Muchas personas tuvieron accidentes graves en las carreteras cuando en su tiempo se lanzaban proyectiles, y accidentes graves de rostro, maxilofacial, etc. Estiva la carga. Estivar la carga. La estiva es la adecuada distribución de la carga en la zona de carga de un medio de transporte o de almacenamiento, según las características de las mercaderías y las normas de seguridad aplicables a cada situación. Como norma general, hay que tener las siguientes precauciones. Las cargas que vayan a ser descargadas en último lugar se deben colocar al fondo del espacio de la carga. Por favor, Pablo. Si es necesario y con el objeto de no comprometer el equilibrio del conjunto de carga y vehículo, se debe volver a distribuir el reparto de peso tras realizar una descarga parcial. En caso de un tractocamión con semirremolque, se debe colocar la carga de manera uniforme en todos los ejes. Si no contradice otras normas de estiva, la carga debe colocarse en la parte delantera del espacio de la carga, así se evitan los posibles desplazamientos e impactos, o la invasión de la cabina en caso de accidente o frenada de emergencia, frenada brusca. Las cargas pesadas de poco volumen deben disponerse de manera que repartan el peso en el mayor espacio posible, empleando vigas largas, soportes o plataformas que aumenten la superficie de apoyo. La carga debe estar distribuida respecto al eje longitudinal del vehículo, de forma que, al ir convenientemente centrada, no comprometa la estabilidad. Mire, al eje longitudinal del vehículo. Los diferentes embalajes deben ser protegidos entre sí con material de relleno. Las cargas o las cargas más pesadas deben colocarse en la parte más baja posible del vehículo para mejorar su estabilidad. Nunca se deben colocar sobre las otras más pesadas, más ligeras. Las cargas con formas irregulares se colocan rellenando los espacios, igual que un puzzle. Las cargas con aristas vivas deben protegerse. Las aristas se deben orientar hacia la parte trasera del vehículo. No deben cargarse conjuntamente cargas que puedan perjudicarse entre sí, tales como materias peligrosas con alimentos o con otras materias que lo sean, materias humedecidas con aquellas que sean afectadas por la humedad, productos que produzcan polvo con los que se vean afectados por otros productos que produzcan olores con los que se vean afectados otros productos alimenticios con materias que puedan afectar o alterar sus características. Los objetivos de una correcta estiva son, recuerde estiva, el arte de colocar la carga a bordo. Los objetivos de una correcta distribución son no alterar o incluso optimizar la estabilidad del vehículo, no limitar ni siquiera parcialmente la visibilidad del conductor, no exceder el máximo peso bruto vehicular. Aquí va para los vehículos que según la carga, sí, está bien, Gabriel, la romana, pero según lo que nos está diciendo el libro Nuevo Conductor, ni los pesos máximos por eje. Proteger de daños al vehículo y a su tripulación. Aprovechar al máximo la capacidad de carga del camión. Proteger las mercancías transportadas
distribuir la mercancía para que las operaciones de carga y las descargas sean las más ágiles y seguras posible. Pregunta de prueba. ¿El reparto incorrecto de la carga afecta a la estabilidad y maniobrabilidad del vehículo e incrementa el riesgo de accidente? Vean ese dibujito mientras. Permiso. Ahí tenemos una presentación gráfica en función de los vehículos utilizados, de la colocación correcta e incorrecta de la carga. Miren. Acá arribita tenemos una colocación incorrecta. La carga no debe ir así. Se puede arquear el bastidor, sobrecargar la rueda delantera y la desgasta y agarrota la dirección. Y la dirección queda, cuando dice agarrota la dirección, que cuando la carga va bien adelante, la dirección queda más pesada. ¿Ya? La carga correcta es esta. El eje, donde está el eje. Ya en el rodado, donde está el eje. Colocación incorrecta. Tampoco se pone de esta forma. Se puede arquear el bastidor, sobrecargar la rueda, desgastándola en exceso. La correcta es esta, estando en el eje, algo adelantada respecto al eje posterior con la cara de mayor dimensión sobre la caja. Aquí estamos mirando el vehículo desde atrás. Hay una colocación incorrecta. Frenada desigual, desgaste desigual de rueda, ballestas y amortiguadores desigual y peligro de patinar, de roncear o desplazarse. Colocación correcta es un equilibrio de carga. Ahí lo tenemos, equilibrio de carga. Estiva de determinadas cargas. No todas las cargas, no todos los espacios se llenan de la misma forma según los diferentes productos que vamos llevando. Existen transportes que requieren una atención especial en cuanto a la estiva, motivada por el tipo de peso y de carga. Vamos a ver las relacionadas con la madera. En Chile existe una normativa específica para el transporte de productos forestales que afecta al transporte por camión, remolque, semirremolque y vehículos especiales. La carga no debe sobrepasar en más de 3 metros al último atril del vehículo. En el caso de que sobresaliera más de 0,5 del vehículo, deben llevar en el extremo de la carga una luz roja, si fuera de noche, y un banderín de género o material plástico del mismo color de 0,5 o 0 por 0,4 si fuere de día. Si fuera de noche, una luz roja sobre el extremo de la carga. El transporte de chips, astillas, acerrín, despuntes debe efectuarse de modo que se impida totalmente el escurrimiento al suelo del producto transportado o su dispersión al aire, ya que puede afectar a la conducción de los demás conductores. Por lo que los vehículos deben ser herméticos o contar con una carpa o mallas adecuadas, convenientemente sujetas a la carrocería del vehículo. Ahí estamos hablando de los acerrín y todo lo que pueda salir no tanto proyectado del camión, sino que aquí estamos hablando de cosas más pequeñas, pero sí pueden causar la mala conducción del vehículo que viene detrás de uno. Estamos viendo las maderas, vamos con los troncos. Se utilizan vehículos plataforma con pilares que delimitan el perímetro de la zona de carga, unidos por la parte superior con cadenas o modos de tirantes. Hoy día se ocupa mucho la lienga en eso. Sujeción de la carga. Los troncos grandes se colocan longitudinalmente, o sea, a lo largo, teniendo cuidado de que los situados en el borde de la plataforma de carga estén sujetos por al menos 2 pilares. Toda la carga debe estar unida, por lo menos 2 dispositivos a modo de abrazadera, para que no pueda abrirse, o sea, separarse y desestabilizar el vehículo. Disposición de la carga.
¿Cómo disponemos la carga? La colocación de los troncos debe ser equilibrada, recuerde, longitudinal y equilibrada, repartiendo los pesos, atándolos por pilas. ¿Ya? Esto no se atan completamente, sino que van atándose por pilas, de a 2 troncos, 3 troncos, 4 troncos, y después sucesivamente se hace una amarra general. Ningún tronco debe sobrepasar la altura máxima de los pilares laterales. Caída de la carga, lo que nunca debería pasar. La caída de troncos por la parte trasera se puede evitar con lonas, redes o ángulos sujetos en diagonal. Para evitar la pérdida de los troncos situados en los laterales superiores, se puede utilizar ángulos sometidos a tensión vertical. Tableros, cuando llevan madera, estamos hablando de madera. El principal problema del transporte de tablero es un alto deslizamiento, motivo por el cual es preciso disponer material antideslizante en el suelo y entre las cargas. Las winchas deben estar debidamente protegidas y tensionadas mediante tornos, listones y tablones. Deben cargarse respetando un orden para que no queden amontonados de forma irregular, dificultando la fijación de determinadas piezas y provocando la consiguiente pérdida de amarre. Se debe disponer el empleo de cantoneras y un número mínimo de 2 a 3 por cada uno de listones o tablones. Cuando sea posible, se debe dar forma abombada al perfil de la parte superior para facilitar el amarre. Recuerde, cada vez que sale en este color es porque me pueden preguntar en el examen. La lluvia, el hielo, la nieve y la humedad en general reducen el rozamiento entre los tableros, los tablones o los troncos. Por eso, si es preciso, deben utilizarse una banda de gaucho o de caucho para aumentar la fricción entre las piezas. Estamos hablando de la madera. Vamos a ir ahora a las cargas relacionadas con el metal. Chapas metálicas. Las chapas se transportan tumbadas, unidas en pilas y debidamente atadas con flejes. Cuando su longitud es mayor que la superficie de la zona de carga, se pueden llevar tumbadas sobre un plano inclinado, bien sujeto a la plataforma del vehículo. Si se sujetan con winchas, con winchas dice acá, o cinchas, se debe proteger para evitar su rotura. Los huecos que queden en las zonas perimetrales deben rellenarse con madera. También se pueden utilizar material antideslizante entre las cargas para elevar el rozamiento, ya que la chapa metálica es un elemento resbaladizo. Vigas metálicas. ¿Cómo deben llevarse las vigas metálicas? Lo primero tiene que ser longitudinal. Mire, precisan una pared frontal que impida la protección de la carga hacia la cabina del conductor, apoyándola directamente sobre la pared del propio vehículo o sobre una pared falsa cuando la disposición de la carga para el reparto de pesos así lo requiera. Para asegurar la carga, transversalmente se usan estacas debidamente dimensionadas. Cuando se puedan cargar las vigas por paquetes, se rellenan los huecos también con madera por el deslizamiento. Varillas metálicas. Requieren una pared frontal que impida la proyección de las varillas, ya que podrían atravesar la pared de la cabina en caso de algún accidente, como si fueran flechas. Se deben llevar en fajos debidamente atados o con flejes y fijados con cinchas o winchas o abrazadera. Si el transporte se realiza en vehículo de caja abierta, cuando la carga sobresalga por delante, debe apoyarse en la parte superior de la cabina y contra la pared posterior de la caja o contra el tope previsto al efecto. Gabriel nos indica,
El aceite que tiene el metal las hace corrosivas. Esa es la palabra así, resbaladiza. Son corrosivas. Gracias por tu comentario, Gabriel. Mallas metálicas. El principal problema es la gran abrasión que puede causar a las cinchas si no están debidamente protegidas. Hablamos de las mallas. Bobinas. El transporte de bobina de gran volumen y peso se realiza en vehículos acondicionados con cuñas previstas para alojar y asegurar mejor la sujeción de la bobina. En vehículos de superficie lisa, con plataforma, es importante determinar la posición vertical y horizontal de la bobina según criterios de estabilidad y equilibrio. Las bobinas de mayor tamaño y peso se acomodan en la parte delantera, eje delantero. Tubos. Deben rellenarse los huecos para evitar movimientos y usar cuñas en la base y entre pisos para evitar desplazamientos laterales. Bidones y barriles. De esto se ve bastante, los que venden agua hoy día. La facilidad del deslizamiento de latas, bidones, barriles, etc., requieren adoptar medidas específicas. Si están paletizados, se debe comprobar que el pallet esté reforzado y que la superficie inferior permita su apilamiento de forma estable y también uniforme. Son necesarias 2 cinchas como mínimo para la sujeción segura de cada pareja de bidones. En algún caso, se pueden utilizar pales en posición vertical y con refuerzos interiores para distribuir correctamente la presión ejercida por el amarre y evitar que resfale el amarre. Por eso se pueden ocupar pales desde los costados. Para colocar un segundo piso, atención con esto, se intercalan tablones o elementos que haga esta función. En la parte superior se emplean maderas y cantoneras de gran multitud o longitud que permiten una fijación segura mediante amarres verticales y cruzados en la parte delantera y trasera. Para colocar varios pisos, no solamente el segundo piso, se debe especialmente selectivo en las capas intermedias y en el uso de sistemas que permitan asegurar su sujeción con una menor presión vertical, ya paradito, sobre la carga. De esta manera se evita el peligro de colapso de la carga o de sus laterales, con los siguientes riesgos y la pérdida total o parcial de la mercancía. Otro tipo de mercadería, o mercancía como le llaman acá en el libro del nuevo conductor profesional. Fardos de paja. Según la resistencia de las paredes del vehículo, se deben emplear correas verticales y tirantes longitudinales en ambos sentidos. La carga debe cubrirse cuando exista la posibilidad de que sufra desprendimientos. Bloques pesados. Aquí vamos a ver si son visibles o indivisibles. Conviene distribuir el peso aumentado en la superficie de apoyo mediante largueros. Siempre se debe apoyar la carga sobre la superficie más grande. Las cargas con mucho peso y poco volumen no se deben situar en los extremos de la plataforma para evitar su arqueo y su reparto inadecuado de masa, que afecta la adherencia, el desgaste y la tracción. Transporte de otros vehículos, mire, de otras mercancías o mercaderías. Vehículos. Se realizan vehículos específicos que se llaman portavehículos, que disponen de sistemas para facilitar la carga y descarga y elementos que permiten inmovilizar y anclar los vehículos, transportados mediante cables, cadenas o correas de sujeción. Para emplear dichos sistemas se requiere una formación específica. Cuando se inmoviliza el vehículo transportado con cuñas, se debe colocar de forma longitudinal
tanto por delante como por detrás de las ruedas. Transporte de vidrios, mercancías de vidrios. Se transporta en vehículos especialmente diseñados para esto, con sistemas que requieren una formación específica, por los riesgos que ellos contemplan en caso de accidente, en su manipulación y en su manejo de los sistemas de anclaje. Graneles y piezas sueltas en caja. Atención con esto. El transporte de arena, piedra, chatarra y otras materias sueltas en un camión. Caja precisa el empleo de las lonas o redes para cubrir la mercancía cuando pueda desplazarse. Se debe tener en cuenta que si se desgastan mediante un basculante, existe un riesgo de vuelco cuando los elementos pesados, grandes piedras, se encajen en la parte delantera de la caja basculada. Cuando sople fuerte viento de costado en la diagonal y vaya más de 40 km/h y esté la caja elevada. Cuando se descargue en el suelo poco firme que desestabiliza al vehículo. ¿Mm? Mire, aquí yo creo que nos faltó algo bien importante. ¿Sabe cuál es? El transporte de agua. El transporte de agua. El transporte de agua siempre debe ir lleno, debe ir llena la capacidad de la cúpula del agua, ya que cuando va medio, y esto es conversado con el transporte clase F, institucional fiscal, de acuerdo a los bomberos de Chile, ellos cuando van a guardar el vehículo, deben guardarlo con el estanque lleno de agua, ¿ya? Porque el transporte, tal como lo dice ahí Gabriel Serra, el transporte es una carga viva y cuando uno frena, imagínese lo que sucede cuando el estanque va en medio del agua. Ay, ay, ay. La carga y descarga. Las operaciones de carga y descarga se deben llevar a cabo fuera de la vía pública siempre que sea posible. En caso contrario, se debe tener en cuenta no ocasionar peligro ni alteraciones a otros usuarios, cumplir las disposiciones relativas a lugares de estacionamientos, realizar las operaciones de carga y descarga por el lado más alejado del centro de la calzada si fuera posible, evitar ruidos y molestias y emplear los medios necesarios para que la carga y descarga sean lo más rápido posible. Sujeción de la carga. ¿Cómo sujetamos la carga? La carga debe estar sujeta al vehículo, de tal forma que pueda soportar las distintas fuerzas a las que pueda ser sometida, fuerzas físicas sobre todo. Para ello, existen una serie de accesorios fabricados cumpliendo normas específicas que están impresas en su etiqueta y homologados que deben ser mantenidos en buen estado para garantizar la seguridad. El uso adecuado de este tipo de accesorios implica conocer sus normas de utilización y sus características de resistencia, facilitadas por el proveedor o impresas en las fichas de seguridad. Eso de acuerdo a la sujeción de carga. Accesorios integrados. Aquellos que vienen instalados o forman parte del equipamiento del vehículo de forma permanente, rodillos o trinquete, permiten fijar cinchas, cables o cadenas y suelen estar ubicados en la periferia del vehículo, bajo la superficie de la zona de carga. Lo ideal es que la correa, el cable o el medio de amarre utilizado pase por el interior de las paredes hacia el torno, para que la sujeción sea correcta, esté bien repartida y no genere más tensiones en un lado que en el otro. Se reparten alternativamente a ambos lados del vehículo. Sin embargo, al estar en el exterior del mismo, deben ser controlados de forma periódica para detectar posibles deterioros o malos funcionamientos. Raíles de sujeción de carga.
montados en los laterales, horizontales y verticales, en el piso o en el techo de la zona de carga. Permiten anclar o acoplar barras telescópicas, soportes para vigas, barras para cargas suspendidas, cinturones de amarre con gancho, etc. Barras telescópicas, esto las conocen, la mayoría de estos términos los conocen los que ya han tenido su licencia de conducir profesional y trabajan en estos medios. Las barras telescópicas pueden ser ajustables, la mayoría son longitudinales, fijas o acortables por el usuario, redondas o también cuadradas. También pueden acoplarse a una guía o anclarse por rozamiento, por presión, entre el suelo y el techo, teniendo cuidado de no sobrevalorar su resistencia, ya que también pueden tensarse. Si no forman parte de la dotación del vehículo y hay que adquirirlas por separado, se deben comprobar que el anclaje es compatible con los rieles del vehículo. Enganches o puntos de anclaje. Distribución por la zona de carga. En ocasiones se utilizan como tales partes de la propia estructura del vehículo. Las vigas, tablas y guías para doble piso. Se utilizan para tener un segundo e incluso un tercer nivel de carga y en algunos casos para sujetar las cargas pesadas. Cuando no se utilizan, pueden deslizarse de forma que no ocupen espacio en la zona de carga. Se pueden sacar. Vamos a ver las barras. Para cargar suspendidas, utilizadas cuando la carga debe transportarse de este modo. Accesorios de tracción. Vamos a hablar con los accesorios de la tracción. Las cinchas, que son las correas de amarre, otros le dicen wincha, son uno de los accesorios más usados por sus propiedades de resistencia y estiramiento. Están fabricadas con diferentes materiales. Para distinguirlas hay que observar su etiqueta: azul para las de poliéster, que son las más usadas, y verde para las poliamida, y marrón para las de propileno o polipropileno también hay. Pueden ser abiertas o cerradas. La etiqueta que acompaña las correas reporta datos importantes como resistencia a la rotura, capacidad de amarre y alargamiento. A la hora de manejar las correas, ¿qué debo tener en cuenta? Evitar las aristas vivas para no dañarlas. No se deben anudar, pues pueden llegar a perder el 70% de la resistencia. No debe retorcer, pues pierden eficacia. La carraca, que es el trinque o el tensor, permite conseguir la chicharra, que le llaman algunos, el efecto de trincado deseado. No se debe sobrecargar el amarre mediante palancas, barras, etc. No se debe usar para elevar las cargas. Se debe observar el ángulo del amarre respecto a la horizontal para evitar la pérdida de resistencia. Eslingas. Tramos relativamente cortos de cable, cuerda, fibra o cadena, muy resistentes y dotados en sus extremos de gasas, ¿ya? Que pueden contemplarse con anillos, ganchos, grilletes, mordazas. Se usan para asir la carga a un gancho de elevación. En algunos casos se puede combinar con cinchas para sujetar ciertas cargas. La capacidad de carga de las eslingas depende de carga máxima de utilización y del modo en que se utilicen. Ahí ya el experimentado de la carga electiva, de la amarra, de las lingas, de las cinchas, winchas que le dicen, es para los expertos ya cuando están en el amarre. Recuerden que todo lo que estamos viendo es carga y estiva, cómo amarrar, el arte de colocar la carga a bordo. Ya a lo mejor se le va a pasar muy rápido esto y no va a quedar en la mente, en la retina, pero también van a poder comprobar que cuando les salga alguna pregunta y les salgan estos nombres,
van a estar relacionados con el amarre, con la estiba, con la carga. Así que vamos, chiquillos, a responder algunas preguntitas que les tengo preparadas el día de hoy. Esto le sirve a los conductores, perdón, se me fue a los explosivos. Esto le sirve a los conductores profesionales, clase A4 y A5, y también a los clase B. Así que no se me sientan los clase B si les sale alguna pregunta difícil, porque también les va a servir a ustedes. Hoy estamos a 18. Vamos con la pregunta. Atención, chiquillos. Vamos despertando los que se estaban quedando dormidos, cansados del trabajo, etc. ¿Cuáles afirmaciones son correctas con respecto al transporte de cargas peligrosas? ¿Cuáles son correctas? El conductor no debe participar en la operación de carga, descarga o transbordo, salvo si está debidamente autorizado por el expedidor o el destinatario y cuente con la conformidad del transportista. B. Se prohíbe al conductor y auxiliares abrir un bulto que contenga materias peligrosas. C. Todas las mencionadas. D. El conductor del vehículo es el responsable durante el viaje de la custodia, conservación y buen uso de los elementos, equipos y accesorios del vehículo, incluidos los exigidos en la función de la naturaleza específica de los productos transportados. Jaime Adrián. ¿Qué nos dice Jaime? C. ¿Qué nos dice Gabriel Serra? C también, todas las mencionadas. Uberlinda, Acuña y Carlos Prado. Vamos a revisar. Excelente, son todas las transportadas. Todas estas son afirmaciones correctas respecto al transporte de cargas peligrosas. Vamos con la siguiente pregunta. Durante la carga, descarga y aseo, los vehículos de transporte explosivo deben estar frenados y acuñados y conectados a tierra directamente por un cable conductor de cobre. Mire, cable conductor de cobre, eso se los pasé recién. Jaime dice verdadero, Uberlinda verdadero, Gabriel verdadero, Carlos verdadero. Vamos a ver. Correcto, es verdadero. Ahí está, frenado y acuñado. Verdadero, Miguel, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Transporte de explosivos. A ver, aquí si pusieron atención le van a apuntar. ¿Cuántas son las toneladas como carga máxima a transportar de transportes explosivos que debe estar cubierta con una lona gruesa, incombustible, que la proteja del sol, lluvia, humedad o chispas que puedan afectarla? Recuerden, les dije, pregunta de prueba. Carlos me dice que son 30. ¿Estás seguro, Carlos? A ver, ¿quién se atreve? Aquí como que los noté un poquito más lento. Dudaron ahora. Gabriel también nos dice que son 30 toneladas. Ay, se demoraron ahora. Se demoraron. Parece Gabriel se acuerda. Sí se acuerda, Gabriel. Estamos bien. Excelente. Bien, Carlos, bien, Gabriel. Los demás van a aparecer ahora. Ya lo estoy viendo. Los tengo captados. No quisieron responder esa pregunta. Vamos con la siguiente. El transporte de explosivos solo deben descargarse, los transportes de explosivos solo deben descargarse en la noche preferentemente, con luz natural o en lugares oscuros. Berlinda dice con luz natural. Gabriel también, Jaime también. Sí, pues, con luz natural, pues chiquillo. Muy buena. Excelente. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos exigidos para los vehículos que transportan sustancias peligrosas? Tienen que ser menor de 15 años, deben portar un equipo que registre velocidad y distancia recorrida, como el tacógrafo, deben contar con un sistema de radiocomunicaciones.
¿O todas las mencionadas? Gabriel dice todas las mencionadas, Carlos también. ¿Cómo hace esos comentarios, Pablo? Di que ya volviste nomás. Letra A. Menos mal que no hay ninguna materia peligrosa al lado de Pablo. O si no, explosaría como estamos viendo acá. ¿Mm? Bien, Uberlinda. Uberlinda. Tuve una profesora Uberlinda. El transporte de productos del mar y sus derivados debe cumplir los siguientes requisitos. Productos del mar. Se debe efectuar en vehículos cuyo compartimiento de carga posea características herméticas e impidan el escurrimiento, que no sean corrosivos, de líquidos al suelo, que no corroan, así como la caída de dichos productos fuera del vehículo y la superficie del compartimiento de la carga. El transporte de pescado frito a granel debe efectuarse en camiones. Mira, Pacheco me dice la B antes de leer toda. Tipo tolva. La tolva debe ser cerrada con una cúpula metálica. Y el transporte de pescado congelado debe efectuarse en vehículo de carga frigorífico o isotérmico. ¿Qué nos dice? B, Jaime la A, Gabriel B, Uberlinda la B. La mayoría de estas, cuando salen todas las mencionadas, son todas las mencionadas. ¿Mm? Correcta. Vamos a ver la siguiente. Los vehículos destinados al transporte de alimentos, como carne, pescado, marisco y ave, deben cumplir con la exigencia y requisito específico que señale la autoridad sanitaria, que señale la autoridad del SAC o que señale la autoridad del Ministerio de Transporte. Aquí está complicada esta pregunta. Carlos nos dice autoridad sanitaria. La B es autoridad del SAC y la C autoridad del Ministerio de Transporte. Entonces, los vehículos destinados al transporte de estos alimentos, como carnes, pescado y marisco, ¿qué especificación deben cumplir? Gabriel, ¿sabes por qué me detuve acá? Porque específicamente, si uno se pusiera a pensar, lo más probable es que el Ministerio de Transporte fiscalice esto. Y no lo fiscaliza el Ministerio de Transporte. Lo fiscaliza netamente la autoridad sanitaria. Mira, es como algo que uno podría decir, pucha, pero yo estoy conduciendo, ¿por qué vienen los de la autoridad sanitaria a fiscalizarme esto? Es porque netamente se trata de alimentos. ¿Mm? Así que muy bien, chiquillos. Y pocos fallaron hoy día. La mayoría falla en esa pregunta. En relación con el transporte de carga, ¿existe alguna reglamentación especial para el transporte de productos forestales? La A dice sí, la B dice sí, la C dice no y la D dice no. La A dice sí, pero solo existen disposiciones relacionadas con la antigüedad máxima de los vehículos. La B dice sí, existe un reglamento específico para el transporte seguro de dichos productos. La C dice no, solo se deben aplicar las disposiciones contenidas en la ley de tránsito. D, no, dice, solo se deben aplicar las normas generales y las disposiciones contenidas en un reglamento para el transporte de carga general. ¿Cuál será la correcta? Vamos, chiquillos. Carlos dice que la B, reglamento específico. Jaime también, reglamento específico. Gabriel también, reglamento específico. Ya, vamos a ver. Correcto. Es un reglamento específico, miren. Aquí aparece en el decreto, esto aparece en el decreto 91, ¿se acuerda que los vimos, no? El decreto 94 del año 91. A ver, aquí está. Lo tenemos ahí. Los vehículos que transporten cualquier producto forestal, además de llevar luces obligatorias para todos los vehículos, las que van colocadas en la parte superior,
de la carrocería y miden más de 2 metros de ancho, y las cintas retroreflectivas obligatorias para los camiones deben llevar como mínimo 2 luces amarillas a los costados, la plataforma y la carga, tanto la unidad tractora, y de a no más de 30 centímetros los extremos de la plataforma. O sea, nos está diciendo que un reglamento específico del transporte. Seguimos. ¿Cuántos metros puede salir hacia atrás la carga de un camión forestal? No debe sobrepasar en más de 2 metros. No debe sobrepasar más de 3 metros. No debe sobrepasar más de 1 metro. Ay, ay, ay. Está clarito. Carlos nos dice que no debe pasar más de 2 metros. Jaime también nos dice que no puede pasar más de 2 metros. Pablo Pacheco dice que son 3 metros. ¿Cómo lo haces, Pablo? A ver, Gabriel, ¿lo tiene claro? Respondió Gabriel, ¿cierto? No lo veo acá. A Gabriel Serra, la B. 3 metros. Efectivamente, son 3 metros. Muy bien, muy bien. Son 3 metros. Y recuerde que de día y de noche hay diferentes formas de informar los 3 metros. De día es un paño y de noche es una luz de color rojo. Ya recuerden. Miren, la carga no debe sobrepasar en más de 3 metros al último atril del vehículo. En caso de que sobresaliera más de 0,5, ya hasta llegar a 3, deben llevar en el extremo de la carga una luz roja si fuera de noche y un banderín de género o material plástico el mismo color de medio metro por medio metro si fuese de día. Muy bien. De que se aprende algo que le quede aquí, tanta lectura, pero algo le puede quedar. La hoja de datos de seguridad para el transporte de sustancias peligrosas sirve ¿para qué? Para seguir los procedimientos de la carga en caso de accidente o saber cómo conducir el vehículo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Para qué sirven los datos? La hoja de los datos de seguridad. Estamos hablando de transporte de sustancias peligrosas. Gabriel, ¿seguro? ¿Seguro, seguro? ¿Para seguir procedimiento de carga y descarga? ¿Ah? ¿O será en caso de accidente? Uberlinda dice que en caso de accidente. Mm, 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 mm. Vamos a ver, chiquillos, los demás no se atrevieron. En caso de accidente. Es muy parecida a los conductores profesionales clase A1, A2 y A3. También tienen una hoja que no se llama datos de seguridad, se llama datos de ruta. Y también tienen que llenar datos de ruta para los conductores clase A2. Y los datos de ruta, para cuando están relacionados con el decreto 80, tienen que llevarlo con los nombres específicos y los RUT de las personas, solamente direccionadas en caso de accidente. También es la misma respuesta. Vamos con la última de la noche. ¿Cómo se debe cargar un vehículo compuesto por un tractocamión y semirremolque? ¿Cómo se debe cargar? En caso de un tractocamión o semirremolque, se debe colocar la carga de manera uniforme en todos los ejes. B. Colocando mucho más peso sobre el tracto para tener menor adherencia al traccionar. C. En caso de tractocamión o semirremolque, se debe colocar la carga más pesada en los ejes delanteros. ¿Cuál será? ¿Cuál será, chiquillos? A ver, Uberlinda nos dice que es la A. Pablo nos comenta, persona, estaba hablando con mi padre sobre el trabajo. Ah, ok. Ya, y eso quiere decir que estás bien en lo que estás respondiendo. Por eso capta. Que el papá trabaja en algo parecido. Seguimos, Uberlinda nos dice la letra A, Gabriel también, Jaime también. Y dice Pablo que es la B. Oh, ¿qué pasó, Pablo?
colocando mucho más peso sobre el tracto para tener mejor adherencia al traccionar. Vamos a decir que la A. Es la A, porque ¿dónde tiene que quedar estivada la carga? En los ejes. En caso de tracto camión o semirremolque, se debe colocar la carga de manera uniforme en todos los ejes, partiendo si hubiera un puro eje trasero. Aquí tenemos, ¿ve? En caso de un tracto camión o semirremolque, se debe colocar la carga de manera uniforme en todos los ejes. La estiva, recuerden, la estiva es el arte de colocar la carga a bordo, es la adecuada distribución de la carga en la zona del medio de transporte y almacenamiento, según características de las mercancías, normas de seguridad aplicables. Como norma general hay que tener las siguientes precauciones. Las cargas que vayan a ser descargadas en el último lugar se deben colocar al fondo de la carga. Y ahí van todos los requisitos que leímos, que fue bien largo. Ahí logren En ver. caso de un tractocamión con semirremolque, 2 se minutos. debe colocar la carga de manera uniforme en todos los ejes. La estiva es la adecuada distribución de la carga en la zona de carga de un medio de transporte o de almacenamiento, según las características de las mercancías y las normas de seguridad aplicables a cada situación. Como norma general, hay que tener las siguientes precauciones. Las cargas que vayan a ser descargadas en último lugar se deben colocar al fondo del espacio de carga. Ahí teníamos la información de acuerdo a toda la lectura que tenemos más arriba. Ya, a toda esa lectura a la que ya hemos visto, chiquillos. Bueno, hemos llegado al fin del día de hoy con una clase bien rápida, poco video, harta materia, harta conversación. Uberlinda dice que está feliz, estoy postulando para la clase B y estoy empezando de cero. Pero yo creo que vas bien, Uberlinda, por lo que yo veo, y yo recuerdo bastante los nombres de ustedes, a medida que vamos haciendo las clases, me gusta participar con los alumnos, tal como tenemos la clase preparada con los profesores de práctica test, vamos leyendo los chats, nos grabamos los nombres, por eso cuando nos dicen que aprueban, para nosotros también es un éxito y una satisfacción muy grande. Así que desde ya, chiquillos, agradecer su participación y creo, Berlinda, que aunque estás postulando a la B, es muy recomendable cuando te conectas a las clases a lo mejor que son de otra licencia, porque te vas dando cuenta que toda la ley de tránsito va en una pura dirección y también los complementos que van en ella en la ley, como primeros auxilios, mecánica, funciones del motor y todas las clases que puedan haber y que les puedan ayudar a ustedes. Así que los felicito a los que pudieron aprobar, a los que se conectaron hoy día para comentarnos de que aprobaron. Muchas gracias por darse el tiempo y a nosotros muy satisfechos de poder ayudarle en su examen. Que tengan una muy buena tarde-noche, que descansen, un día muy helado aquí en Santiago, creo que por allá muchos también estando en el norte y en el sur también están las temperaturas bajas, así que ya nos estamos reencontrando la próxima semana por mi parte, así que me despido, saludar a todos los que estuvieron conectados y a las escuelas de conductores a las cuales pertenecen. Así que desde ya nos vemos la próxima semana. Mañana se conectan con el profesor David a las 11 de la mañana y a las 21 horas con la profesora Valeria. Los de motocicleta ya se tendrán que conectar el día viernes a las 1 de la tarde con el profesor Ricardo. Gracias, profesor, dice Pablo Pacheco, y tal vez sea la última vez que nos veamos por acá. Pero importante que a lo mejor entres al Instagram de Práctica Test y ahí te vamos a estar viendo cuando nos den la buena noticia de la aprobación de tu examen. Estamos viéndonos, que estén muy bien, que descansen, cuídense, que Dios les bendiga. Chao, chao.